Incluso dentro de los considerados libros clásicos, hay clásicos más clásicos que otros clásicos. Esto pasa por supuesto con El extranjero de Albert Camus, en 1999, cuando el diario francés Le Monde quería hacer una lista de los 100 libros fundamentales del siglo XX. Le preguntó a sus lectores, no cuál era su libro favorito, cuál consideraban que había sido el mejor libro que habían leído, sino una pregunta más sugestiva todavía, más interesante. ¿Qué libro ha permanecido en su memoria? ¿O qué libro ha quedado en su memoria? Algo así, ¿no? Sale una lista de 100 títulos, bueno, si bien muy eurocéntrica, muy francófila, hay un poquito de todo, hay japoneses, latinos, gringos, etcétera. Pero el libro más mencionado por los franceses en aquella encuesta del 99 fue, por supuesto, El extranjero de Albert Camus. Creo que es un libro de estos que son una experiencia performativa, transformadora en la vida de cualquier lector y sin duda de esos que quedan en la memoria. Hoy vamos a tener un video, por supuesto, fantástico, porque como decía mi padre, todo gran libro conlleva siempre dos grandes experiencias. Una, por supuesto, es leerlo, pero la otra es hablar de él. Y hoy vamos a hablar, por supuesto, del extranjero, pero si nos da hasta tiempo, vamos a hablar un poquito del mito de Sísifo, también de Albert Camus. En fin, saludos, lectoras, lectores, gente pensante de internet. Mi nombre es Moroni y esto es El Pensador de Café Frío. El extranjero de Albert Camus es sin duda un libro que me brindó una experiencia fantástica que de verdad no sé por qué estuve tantos años dándole la vuelta. Pero para mí es importante aclarar desde el inicio de este video que no es mi intención aquí hacer un resumen del libro, hacer una pinche sinopsis. Hay 50 videos ahí en YouTube de gente repitiendo lo mismo que dice la Wikipedia. O sea, no me interesa comentar el libro, analizarlo un poco, pero no hacerle la tarea a nadie. Entonces a lo mejor si un potencial espectador de este video es lo que está buscando, pues no es como que pues lo que pretendo hacer. Pasé muchos años literalmente dándole la vuelta a este libro, porque yo tenía en la cabeza la idea así de que iba a encontrar un libro con ideas muy chonchas, muy interesantes y muy jugosas desde la parte filosófica, pero no sabía bien si literariamente iba a estar a la altura de esas ideas. Y me gustaría expresar esta idea porque hay veces, por supuesto, que ciertos antropólogos, historiadores, gente de diferentes áreas del conocimiento, a veces cuando incursionan, por ejemplo, en la ficción, les cuesta trabajo como sacudirse este lenguaje muy academicista. Su área de expertise primaria, pues a lo mejor es la historia o la biología u otras áreas, y no son propiamente novelistas. Entonces, a veces carecen o no tienen tan pulidas ciertos recursos que un novelista sí tiene, y que bueno, al final del día cuando lees una obra de ficción es importante que el escritor domine bien esos mecanismos que hacen que esa ficción termine enganchándote, termine siendo un trabajo equilibrado, con coherencia, con un ritmo, con una estructura que va llevando la historia a que llegues a un clímax padre, etcétera, etcétera, ¿no? Hay excepciones, por supuesto, o sea, de autores que de repente en su afán de quizá abarcar un público más amplio, de digamos, difundir sus ideas, sí han podido acompañar eso con una escritura que está padre, que está al alcance de poder traer estas ideas como muy chonchas al público de a pie, que a lo mejor no es especialista en esa área, ¿no? O sea, por ejemplo, pues por poner un ejemplo reciente, pienso en Yuval Noah Harari, ¿no? Que es un historiador, pero escribe como los dioses, o sea, no ocupa ser un pinche erudito acá, tener una maestría en el Colegio de México, en historia, ¿sabes? Para disfrutar, cabrón, sus libros, o lees a Oliver Sacks,
que es un neurólogo, y no ocupa ser tampoco un especialista con doctorado en Georgetown, ¿ves? Entonces, en este caso, sin embargo, por ejemplo, El extranjero no es una novela no es un libro de filosofía en un sentido estricto, sino es una novela filosófica. Y yo sé que algunos de los que están viendo este video, o sea, estoy diciendo una perogrullada, estoy diciendo una cosa de tan obvia que parece así como de duh. A lo mejor hasta lo hicieron así de Pero es que hace unos días, no con motivo de este video, sino con otra razón, más como de ocio, terminé en un artículo que era así como de las 20 novelas filosóficas más famosas o algo así, ¿no? Y digo, obviamente, pues trabajos muy conocidos, Un mundo feliz de Aldous Huxley, perdón, es que soy disléxico, Demian, de Hermann Hesse, no sé, ya saben, ese tipo de novelas filosóficas muy famosas. Pero de repente yo siempre me meto a leer los comentarios aquí en los videos de YouTube, en las cuentas de memes que sigo en Instagram, en Twitter, en muchos lados, porque de repente uno se encuentra con unas perlas que pueden ser perlas de sabiduría cabronas, pueden ser perlas de comedia, hay veces una comedia involuntaria pero fantástica. Pero también, o sea, hay cosas así que yo he visto en comentarios de videos de YouTube o de tweets o de memes que me parecen así una lumbrera que digo, güey, no mames, este cabrón está bien pesado, güey, pinche ya, no se me había ocurrido. Y yo estaba leyendo los comentarios de este artículo y de repente muchos comentarios de repente sugerían, falta tal libro, falta tal otro. Y me brincaba inmediatamente estos comentarios porque eran libros, sí, de filosofía, pero nada que ver con una novela filosófica. O sea, un güey, por poner el ejemplo más simplón que todos vamos a entender, ¿no? De que en esta lista pues está más o menos, pero falta el banquete de Platón. Y así como de, ¿qué? O sea, pues el banquete de Platón no es para nada una novela. Bueno, en ese tiempo ni siquiera, de la época de que data el banquete de Platón, ni siquiera existía la novela como concepto. La novela pues ya es una construcción más, un producto de la Edad Media, ¿no? Pero a lo mejor, de nuevo, es una perogrullada, pero una novela filosófica es un trabajo de ficción en toda forma, cargado de fuertes ideas relacionadas con la filosofía, porque hay 1000 libros que hablan de la muerte, de muchas maneras, ¿no? Pero a lo mejor hay uno en particular, por ejemplo en El extranjero, un tema es la muerte y el asesinato, pero, por ejemplo, desde el existencialismo, ¿no? O desde la filosofía del absurdo. Entonces ya es otra cosa, ¿no? Cuando desde el principio hay una intención de meter ciertas ideas. En el caso del extranjero, para mí es muy importante también, como, aunque sea por encimita, pero también hablar del mito de Sísifo, porque son dos libros no solo que se publican el mismo año, son de 1942, sale primero El extranjero creo que en junio, y como en octubre sale El mito de Sísifo, sino también su génesis, los años, la época en que se estuvieron escribiendo es más o menos la misma en la vida de Camus. En ese sentido es obvio que están empapados de las mismas ideas, pero también creo que, y a mí me parece muy interesante y muy bien, que es una buena puerta de entrada y un buen recurso, de repente una novela, porque desde luego por su estructura y por la prosa y por muchos elementos propios de la novela, es más digerible y más fácil empezar a conocer, si es que apenas te estás interesando por las ideas de Camus, por ahí. Y ya después de esta experiencia, que es una novela que incluso aunque no te interesara nada la parte filosófica, se disfruta cabrón. Pocas veces lees novelas, y creo que no tengo ningún empacho en decirlo, perfectas. O sea, hay pocas novelas perfectas. O sea, piensas en Guerra y Paz, o sea, piensas en cosas así de verdad absolutamente bellísimas y redondas, y párrafo tras párrafo de repente veía cositas que me gustaban, que decía wow, o que le apuntaba, no mames, tal cosa, ¿no?
Entonces tuve una experiencia, por un lado, de una novela tan grandiosa. Y volviendo a una cosa que creo que no terminé hace como 2 o 3 minutos, era de que me sorprendió un poco que fuera una novela tan buena, porque alguien me pudiera decir, Moroni, pero Camus obtuvo el Nobel de Literatura en el 57 y es la segunda persona más joven en haber recibido el Nobel de Literatura. Pero bueno, el Nobel de Literatura, si bien es un premio que me gusta, o sea, no estoy en contra de él. Bueno, y es como para otro video y es una conversación sabrosa de todos los grandes escritores que jamás recibieron el Nobel de Literatura y escritores que son buenos pero no tanto, sin embargo, por razones políticas lo han recibido. Y yo creo, o sea, sin haberlo leído bien a Camus, pero conociendo un poco de su vida, me parecía que el Nobel quizá iba más por la parte política de su vida, ¿no? Que sin duda es muy interesante y que no me parece mal. Pero ya leyéndolo sí me di cuenta que detrás de él hay sí un filósofo muy poderoso, muy provocador, muy sugestivo, pero también un novelista extraordinario. O sea, El extranjero está por cumplir casi 80 años y es una novela de verdad muy, muy ágil, muy corta, muy efectiva, muy contundente. Todo lo que está ahí funciona bien, desde la estructura, desde la prosa, desde el desarrollo de personajes. O sea, todo está en función de algo, ¿no? Yo, por ejemplo, me puedo jactar pues de leer cosas muy buenas, ¿no? Y de haber leído algunos autores contemporáneos, pues de los más pesados, de los más celebrados, de los así como nombres de referencia, haber leído algunas de las novelas también más importantes de los últimos 30-35 años. Y, o sea, siendo un libro pues, relativamente viejo, no le pide nada, no sé, ¿no? O sea, La broma infinita de David Foster Wallace, o Half of a Yellow Sun de Chimamanda, o Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, o cualquier libro contemporáneo que sea como la sensación con tu grupo de lectores, neta, no le pide nada. Y en ese aspecto, bueno, me parece formidable, pero sí siento que esta lectura, ya después cuando la concluyes, si tienes todavía más ganas de ir un poco a fondo, el mito de Sísifo va a ser ese complemento perfecto que te ayude a ir un poco más a la experiencia completa, ¿no? Es como si el extranjero fuera, no sé, subirte al Sky Coaster o a la montaña rusa más perra de Six Flags, y entonces simplemente ir a subirte a esa montaña rusa probablemente ya va a ser una experiencia muy cabrona. Pero bueno, no es lo mismo entrar a todo el parque, ¿no? Entonces de repente conocer, subirte no sé, nunca he ido a Six Flags, pero o sea, ya entiendes la idea que te quiero decir, ¿no? El extranjero tiene una estructura, una apariencia muy sencilla, es lineal, ¿no? Empieza y va una concatenación de hechos hasta donde termina. O sea, no hay como tantos saltos en el tiempo, no es una estructura. De repente a mí que me gusta algo mucho más postmodernista y que diferentes voces narrativas y cosas así, pues esta novela es en ese sentido, en apariencia sencilla, pero de verdad es un mecanismo hasta para hacer una novela, porque también leía una mamada hace poquito de Adiós a Dylan, pinche novela asquerosa, porque no tiene nada que ver, simplemente quería sacar esa idea. Este hombre es la historia de Mersol, un hombre que vive en Argelia, un hombre relativamente joven, que comete un crimen abyecto, un asesinato un poco sin razón, un poco absurdo, un poco fortuito, un poco al azar. Este hecho es como el pivote de toda la novela. Está exactamente a la mitad del libro. El libro está dividido en dos partes, claramente. Y la primera parte son los días previos a este asesinato, comenzando, por supuesto, con este legendario inicio, porque yo creo que incluso aunque no lo hayas leído es como de cultura pop, ¿no? Es como de...
no sé, saber de Star Wars o de Naruto, cosas así. Yo jamás he visto Naruto, pero sé cosas de Naruto. Pero este inicio es el de Mamá ha muerto, no sé si hoy o fue ayer. Pues es uno de los más famosos en la historia de la literatura, ¿no? Es como muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer, shalala, shalala, ¿no? 100 años de soledad, ¿no? O el inicio del túnel de Sabato, etcétera, etcétera. Pero sí, esta novela empieza con la muerte de la madre del protagonista y vamos viendo una serie de escenas a través de las cuales en un principio conocemos su personalidad, pero creo que es claramente muy distinta la manera en cómo el lector, sobre todo en una primera lectura, va a percibir la personalidad de Mersault en la primera parte del libro y cómo es otra cosa totalmente distinta en la segunda parte, ¿no? Porque en la primera parte vemos que le avisan que muere la madre, tiene que ir al entierro, la mamá está en un geriátrico, ¿cómo se llama esto? En un asilo. Y vemos como un momento, digamos, en la cultura de casi todos, que sería muy significativo, ¿no? Según los valores en los que vive esta sociedad, pues, se muere el padre, se muere la madre, es una cosa terrible, ¿no? Porque para bien o para mal hayas tenido una buena relación o una mala relación con tus padres, siempre va a ser un momento como de inflexión en tu vida, y este tipo le genera más que dolor o rechazo, o sea, lo que más le preocupa realmente es, pues, o sea, el que le va a tener que pedir permiso al jefe y se va a enojar, y el tener que ir, no sé, 2 horas fuera de la ciudad para ir a hablar con gente a la que no conoce, y la burocracia de la muerte y shalala. En vez de, pues no sé, o sea, en una historia normal tú pensarías que no, y entonces va a recordar cuando era niño y no sé qué. O sea, es como esta distancia emocional desde el primer momento, cómo se establece de Mersault y el mundo, ¿no? Él está como en su propia burbuja, todo le es un poco como indiferente, como ajeno. Es más, por ejemplo, un hombre propenso, por lo que vemos, a sentir como apatía que dolor, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, es un hombre que puede sentir placer, puede sentir dicha por ciertas cosas, pero siempre es como un poco, como si estuviera flotando un poquito, ¿no? Como dejándose llevar, como si fuera un barquito en el mar, ¿no? A la deriva. Y vamos viendo estas escenas donde regresa el funeral, empieza una relación con una mujer que es Marie, van al cine, van a la playa, tiene un vecino que es como un chulo, un proxeneta, que lo termina involucrando ahí en un conflicto, y él un poco como por ayudarlo, pero también lo ayuda quizá más por que no lo siga molestando que porque realmente lo quiere ayudar, pero tampoco no encuentra ningún motivo para no ayudarlo. No sé, es una... lo estoy expresando seguramente de una manera rara. Pero vamos viendo estas escenas, ¿no? La escena, por ejemplo, con el viejo Salamano, ¿no? Con este hombre pues muy viejo, que está solo y que lo único que tiene es su perro, en el restaurante donde acostumbra a comer, cuando lo cita el jefe y le propone un ascenso que cualquier persona en su circunstancia pues mataría por ese ascenso, y él pues le da un poco también lo mismo, dice, bueno, está padre, pero pues yo estoy bien aquí, y hasta el jefe se enoja, te falta ambición, no sé qué. Y todas estas secuencias de repente generan un mood donde a veces al lector le cuesta entrar emocionalmente, generar este vínculo con nuestro protagonista, ¿no? Hay gente que incluso le genera repulsión, le cae mal, le caga. A mí no necesariamente, porque había momentos donde me parecía como hasta muy liberador, ¿no? La manera en cómo vivía él, y otras veces también
obvio que no entendía muy bien la lógica detrás, o sea, decía, ¿no? Cuando esta mujer, Marie, le, le pide matrimonio, o sea, casi es ella la que le pide matrimonio, dice, es que deberíamos de casarnos, y el de, pues si quieres nos casamos, es que no es mi intención casarme contigo, pero tampoco pues veo motivos suficientes como para no casarme contigo. Si es lo que quieres, pues nos casamos, ¿no? Entonces se me hacía muy gracioso. Pero ya cuando llegamos al capítulo, al último capítulo de la primera parte, que es donde comete el asesinato del árabe, de repente empiezan a caer muchas cosas en su lugar. Y es un capítulo aparte muy, muy bien estructurado, cómo va dejando migajitas Camus, que están ahí muy sutilmente puestas. Tampoco es que estén ocultas de, solo los más inteligentes lo ven. Están ahí, pero son sutiles. Y vamos viendo cómo hay una construcción del momentum. Y cuando llega ya, que está en la playa, y esta descripción, que aparte Camus tiene un estilo, por momentos sí muy lacónico, muy concreto, muy conciso, sin irse por las ramas en descripciones innecesarias. Pero hay momentos donde tiene descripciones de una belleza, de una sutileza, sobre el clima, sobre la playa, sobre sensaciones cuando están nadando con esta mujer y shalala, pero que aparte no están ahí simplemente con una floritura, sino casi siempre traen información o tienen una intención muy, muy bien pensada detrás, ¿no? Y esta secuencia donde comete el asesinato es de una chulada. Es más, déjala, voy a buscar. Voy a leer solo un pedacito porque a mí me gusta, como las dos cuartillas anteriores a eso se me hace cómo lo va escribiendo. Dices, güey, esto es calidad, ¿no? Pero, ok, voy a empezar por aquí. Pensé que me bastaba dar media vuelta y todo quedaría concluido. Pero toda una playa vibrante de sol se oprimía detrás de mí. Di algunos pasos hacia el manantial. El árabe se mantuvo inmóvil. A pesar de todo, estaba todavía bastante lejos. Parecía reírse, quizá por el efecto de las sombras sobre el rostro. Esperé. El ardor del sol me llegaba hasta las mejillas y sentí las gotas de sudor acumulándose en mis cejas. Era el mismo sol del día en que había enterrado a mamá, y como entonces, por encima de toda la pesadumbre me dolían la frente y todas las venas latían al mismo tiempo bajo la piel. Impulsado por este ardor, no podía soportar más. Hice un movimiento hacia adelante. Sabía que era estúpido, que no iba a librarme del sol desplazándome un paso, pero di un paso, un solo paso hacia adelante, y esta vez, sin levantarse, el árabe sacó el cuchillo y me lo mostró bajo el sol. La luz salió a chorros del acero y era como una larga hoja centelleante que me alcanzaba en la frente. En el mismo instante el sudor, amontonado en las cejas, corrió de golpe sobre mis párpados y los recubrió con un vello tibio y espeso. Estaba cegado detrás de esta cortina de lágrimas y de sal. No sentía más que los cimbalos del sol sobre la frente e indistintamente la centelleante lámina surgida del cuchillo, siempre delante de mí. La espada ardiente me roía las cejas y me penetraba en los ojos doloridos. Entonces todo se turbó. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego. Apreté todo mi ser y contraje la mano sobre el revólver. El gatillo cedió. Toqué el vientre pulido de la culata y fue ahí, con un ruido seco y ensordecedor, que todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día
el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces disparé aún 4 veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara, y era como dar 4 breves golpes en la puerta de la desgracia. ¡Wow! Me gusta mucho. La segunda parte, después de este asesinato, obviamente, ya estando en la cárcel, se sigue un proceso judicial contra Meursault. Y es donde cambia, es muy distinta ya la apreciación que tiene el lector sobre este chico, porque empezamos a ver su personalidad más como en tercera dimensión, ¿no? Antes veíamos como la superficie, pero ahorita empezamos a entender, gracias a su narración, como su lógica y su verdadera naturaleza. Y al mismo tiempo vemos el conflicto profundo que existe y que es una idea que está mucho más desarrollada en el mito de Sísifo, de lo que es el absurdo, lo que proponía Camus como el absurdo, ¿no? Que es el absurdo es 2 cosas, ¿no? Es al mismo tiempo este choque, este conflicto entre la pulsión natural del hombre por buscar un propósito, un destino, un significado, la huella de un relojero, de algún ser, de alguna cosa más allá de nosotros que nos trascienda y que de orden, de sentido, de propósito a nuestra vida. Eso es como la naturaleza, ¿no? Esta pulsión intrínseca en el ser humano. Y el conflicto de eso contra el mundo y el universo, que es sin sentido, es estático, es indiferente a nosotros. Realmente no hay un relojero, no hay un Dios, según lo que propone Camus. No hay un destino, no hay nada más allá, sino nosotros solos en el universo. Y a la hora de que estas 2 pulsiones chocan, es como desear a una mujer y no gustarle, genera una angustia, genera un desasosiego profundo. Y la manera en que propone Camus, y volviendo al mito de Sísifo, ahí está súper bien desarrollado, es que va a haber diferentes como salidas a este conflicto, ¿no? A la necesidad de acabar con ese sufrimiento, con esa angustia. Está el suicidio pues físico, que es pues, tal cual matarse. Está el suicidio filosófico, que es la búsqueda de respuestas en otro lado, en la religión, algún dogma. Pero estas 2 formas de suicidio, Camus las desestima por considerarlas falsas, por considerar que son una salida equivocada. Si te suicidas físicamente, pues de alguna manera, de todos modos, el absurdo del mundo va a seguir ahí y tú te vas a haber vencido a él. Si caes en el suicidio filosófico, como Kierkegaard, buscando en algo más solucionar este conflicto tuyo, pues son mentiras, ¿no? O sea, a lo mejor tú puedes encomendar tu vida a Dios, un Dios que de todos modos no existe, pero bueno, a lo mejor tú dices, eso a mí me da paz. Pero es una salida equivocada, dice Camus. Y la salida correcta o la manera de afrontar esto es alcanzando como, comprendiendo ya este conflicto, alcanzando este nivel como de lucidez, de una conciencia, digamos, más alta, donde a pesar de que no existe un propósito y no existe un sentido, uno se asume libre entonces en el mundo. Ya no le tienes que dar razón ni respuesta ni rendir cuentas a nadie, y entonces hacer de tu vida lo que quieras, ¿no? También digo, por supuesto, esta cosa de casi como de Peter Parker, ¿no? Del tío de Peter Parker, del Hombre Araña, de un gran poder lleva una gran responsabilidad. Pues también dándonos cuenta que obviamente esta libertad absoluta conlleva un montón de responsabilidades, pero una vez que asumes esto, puedes aplastar como esta angustia y de verdad tener una vida no feliz, pero sí plena, dichosa en ese sentido
digamos, congruencia intelectual, de saber que lo que tu naturaleza necesitaba es, digamos, algo que no se puede realmente saciar o llenar con las cosas que ofrece la sociedad, porque son placebos. Yo lo estoy diciendo con otras palabras, ¿no? Pero de alguna manera, pues la religión, estas cosas dogmáticas, cierta ideología, tal, son mentiras. Y la verdad es, pues, la tuya, ¿no? La que tú haces, la que tú decides para ti mismo, ¿no? Y es una cosa que hay veces con el paso del tiempo se ha caricaturizado un poco esta parte del existencialismo, pero realmente con lo simple que es una manera de afrontar la vida que creo que sigue siendo, y quizá más ahora o igual de valiosa que en ese contexto histórico donde pues Camus escribe El extranjero y el mito de Sísifo, ¿no? Que estaban en plena Segunda Guerra Mundial, estaba Francia pues invadida por los nazis, él era parte de la resistencia, e incluso después cuando pues termina la guerra y queda todo este cagadero de toda Europa destrozada moral y materialmente, y a 80 años de distancia, o sea, sigue siendo esto súper vigente hoy en día, en plena época como de Instagram y de TikTok y de un montón de pendejadas. Esta manera de vivir sí, creo que sigue siendo una postura que a mí al menos me resulta muy atractiva y muy valiosa, ¿no? Vemos totalmente cómo, y es una idea que después otras personas han retomado y han llevado quizá más lejos o le han agregado cosas, pero es muy claro cómo en esta segunda parte la sociedad rechaza a este hombre, el hombre absurdo lo llama, creo que en el mito de Sísifo, no me acuerdo si es otra palabra, pero el héroe absurdo, el hombre absurdo, que lo están juzgando y lo están rechazando y les genera animadversión y les genera esta sensación así como de incomodidad mersola a la sociedad, al juez, a los medios de comunicación, porque no se ciñe a los estándares de lo que se esperaría de él. ¿Cómo es posible que este hombre va al funeral de su madre y se pone a tomar arroz con leche, café con leche? ¿Cómo es que no llora? ¿Cómo es que...? Y está de hecho pues trazado durante la primera parte conforme todos los pilares como de lo que es importante para la sociedad, ¿no? La muerte de la madre, el trabajo, el amor romántico, el asesinato, etc. Y cuando hay este punto de quiebre ya en una de las últimas secuencias con el padre, con el que va a quererlo como convertir a Dios y liberarlo y shalala, y entonces rompe en ira, ¿no? Y después de este desfogue como que logra sublimar al fin su conciencia, y en ese momento último del libro donde sabe que ya está condenado a muerte y acepta esto y lo asume y lo disfruta y se da cuenta que fue feliz, ¿no? Y es el momento de la liberación absoluta y máxima. Es también un final muy muy bello, y que terminas el libro, lo cierras y es como de te queda así como hirviendo la cabeza y el alma y el corazón, ¿no? Es sin duda una experiencia performativa fantástica leer el extranjero. La recomiendo a cualquier persona, esté o no interesada en la parte filosófica. Es un libro formidable en toda regla, y pues probablemente ustedes ya lo leyeron, entonces yo soy de los que apenas se está uniendo al club, pero si no lo han leído, de verdad, no sé qué están esperando. Ya me extendí, estoy viendo ahorita el minutero, entonces pues espero que estén teniendo buenos días en esta nueva normalidad, que estén mejor de lo que estábamos hace 2 meses encerrados. Y pues nada, seguimos con la conversación acá abajo o en Instagram, para si me quieren compartir sus lecturas o sus impresiones del extranjero, o recomendarme alguna otra cosa de Camus. Y ahorita con lo que voy a seguir es con El hombre rebelde, porque me interesa esta faceta, esta dimensión política de Camus, ¿no? Donde pues
se distancia, toma distancia de Jean-Paul Sartre y este conflicto con lo que estaba pasando en ese punto después de que termina la Segunda Guerra Mundial. En fin, no, ya no me quiero extender más porque voy a tener que editar esto, espero lo menos posible, pero nos vemos la próxima.